Buenas tardes, continuamos con nuestro estudio, capítulo 10 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Iniciamos la semana pasada, terminamos capítulo 9. Y el capítulo 9 termina con la vida del apóstol Pablo, él describiendo más o menos su convicción o su entender de su vida, de su esfuerzo y de su trabajo. Él se veía como un atleta, se veía a sí mismo como un soldado. Así también lo mencionan algunas cartas pastorales más claramente, pero este capítulo 9, perdón, al final habla precisamente sobre eso, la convicción del apóstol al tener ciertos derechos pero no abusar de ellos, al tener ciertas disposiciones pero prefiere trabajar y esforzarse y someter su cuerpo precisamente para beneficio del servicio. Además que, como dice él, me hago judío a los judíos, me hago gentil a los gentiles con tal de ganar algunos. Es decir, trata sagazmente de alcanzar a las personas y de salvar a cuantos como pueda de la condenación que ya todos conocemos. Entonces, en esa posición termina su capítulo 9, entra el capítulo 10, en donde el apóstol Pablo ya no habla o ya no se enfoca sobre sí mismo, sobre su ministerio, sobre su vida o sobre su convicción. El apóstol se enfoca ahora sobre todos los creyentes y utiliza una imagen muy importante y esta es la imagen del pueblo de Israel. La imagen del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, cuando sale es liberado por el Señor, recordemos la última plaga, la de los primogénitos, viene este destructor, se le llama, viene el destructor esa noche de la Pascua y entonces ve los hogares de los israelitas y ve la sangre del sacrificio, la sangre del cordero, que es precisamente una imagen de nuestro Señor. Y entonces pasa de esas casas, que son las casas de los israelitas. Ellos entonces es así como celebran la primera Pascua por medio de ese destructor que fue enviado por Dios precisamente para quitar la vida de los primogénitos de cada hogar en a donde fuera. Obviamente no lo hicieron esto los egipcios, no creyeron y para empezar el mandato ni siquiera era para ellos. Entonces, ¿qué sucedió esa noche? El destructor entró en estas casas ya que en estas casas no estaba esa sangre del cordero para librarles de ese mal. Entonces todos los primogénitos murieron. ¿Ve? Entonces, el apóstol toma esta imagen, recordemos, esa fue la noche de la Pascua, y entonces al día siguiente son liberados. El mismo Señor les dice, cuando coman la Pascua, coman bien arreglados, bien preparados, preparen sus cosas, mañana salen de Egipto. Y entonces el Señor los envía pues al monte Sinaí, en donde se les va a presentar las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y recordemos que antes de esto, pues también sucede la situación o el evento de el que el Señor los librara precisamente de Egipto. A causa de la situación de los primogénitos y de la muerte de los primogénitos, los egipcios se encendieron en su ira, en su odio, en su enojo y principalmente el faraón, por supuesto. Y entonces fueron a perseguir a los israelitas, a quienes los habían dejado ir libres, pero se encendió su ira, su molestia y su indignación. Y entonces fueron a perseguirlos y recordemos que fue el gran evento del mar Rojo, en donde el Señor parte las aguas y entonces los israelitas caminan en seco, así se menciona. ¿Y por qué estoy mencionando estos eventos? Porque el apóstol Pablo los va a recordar. Además hay otros eventos. Y entonces el apóstol Pablo utiliza esta imagen para hacer una imagen, hacer un símbolo precisamente de nuestra vida como creyentes. Pues como creyentes nosotros hemos recibido a Cristo. Él es nuestra Pascua, de hecho lo dice claramente la Biblia también, Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros comemos su carne y bebemos su sangre a través de la cena del Señor, recordamos todo esto y precisamente testificamos todo esto. Recordemos que también es un símbolo, que es a diferencia de la religión, en donde ponen otras cosas y otras situaciones que al entenderlas, sabemos que no tiene nada que ver con el Señor. Eso es en cuanto a lo religioso, estoy hablando de la Eucaristía religiosa. No tiene nada que ver con el Señor, sino que tiene que ver más con específicamente sacrificio pagano en ese momento, en ese instante. Y es en eso en lo que se convirtió la Eucaristía. El apóstol Pablo también va a hablar precisamente sobre la cena del Señor más adelante, pero también aquí en este capítulo hay unos pasajes al respecto. Y la exhortación que nos hace el apóstol Pablo es
a no caer en la idolatría o a no regresar, así como lo hacían los israelitas. Obviamente ellos no regresaron, pero ¿qué pasa con ellos? Ellos extrañaron la comida que tenían en Egipto. Ellos extrañaron la tranquilidad, por así decirlo, que tenían en Egipto. Sabemos que ahí no tenían libertad y por supuesto que los atormentaban los egipcios, pero ellos prefirieron eso a la libertad que Dios les había dado allí en ese desierto. Ahora recordemos que la situación del desierto pues fue también, perdón, un castigo, fue un pago, porque el Señor no los quería ahí tener 40 años. Iban a estar más o menos unos 3 años, más o menos. ¿Verdad? O sea, el viaje hacia la tierra prometida era de 2 semanas, pero el Señor tomó un desvío y entonces es donde llegan al monte Sinaí. Ahí es entonces donde les da la tabla de la ley y ahí se quedan un tiempo. Ya cuando van a partir es entonces donde sucede el evento del pecado, los espías no quieren seguir adelante, no quieren entrar a la tierra prometida y por supuesto desobedecen al Señor. El Señor entonces les da la sentencia y entonces tienen que estar ahí 40 años. Entonces, esta imagen es muy importante porque el apóstol Pablo precisamente lo recuerda. También es una imagen que la recuerda el escritor de Hebreos. Muchos opinan, por supuesto, que fue Pablo quien escribió Hebreos y definitivamente tenía influencia paulina el autor de Hebreos. El punto es que no sabemos exactamente quién fue. O tenía influencia paulina o era del círculo del apóstol Pablo. Es decir, tiene toda la doctrina del apóstol Pablo, pero por supuesto profundiza en gran manera en toda la situación hebrea. Él también utiliza este pasaje, por supuesto que no lo vamos a ver aquí, nada más nos vamos a detener en lo que aparece en Corintios. Pero es de señalar esta imagen y es muy importante. Es un llamado de atención hacia los creyentes de no querer regresar y eh, de no añorar la vida pasada, por así decirlo. Ahora tienen una nueva vida, ahora tienen un nuevo camino. Lastimosamente en este nuevo camino, pues el diablo está atormentando y molestando y también lo que se llama la tentación. El apóstol Pablo también va a hablar sobre la tentación en esto. Y lastimosamente, pues muchos cristianos no lo ven así, de claro, no lo ven de esa manera. Más bien es cuestión de que ya creí, ya acepté, ya me salvé, ya se acabó. De aquí en adelante solo voy unas cuantas veces a la iglesia, otras veces ya decido o tengo algunas otras cosas más interesantes que hacer. Bueno, cada quien decide cómo va a ser su religión o cómo va a ser su disposición hacia Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos hace una exhortación. Hey, todavía están en cierto camino. Este no es un camino de salvación. Por eso es tan importante la imagen. Los israelitas fueron librados de la esclavitud, ya eran libres de la esclavitud. Lo que pasa es que tenían el asunto, el problema de caminar, esperar y por supuesto cumplir, tener fe, tener confianza hasta llegar a la tierra prometida. Es decir, todavía no se había cumplido en ellos todo lo que Dios les había prometido. Entonces, es básicamente esa la idea. El apóstol Pablo no está diciendo estamos en un camino de salvación, como que nos estamos salvando. No, es que ya nos salvamos. Ya nosotros fuimos liberados de Egipto, nuestro Egipto. Nuestro Egipto es el pecado, es el diablo, es la condenación, es esta prisión la cual nos tenía encadenados y esclavizados. Y no podíamos hacer absolutamente nada, pues nadie podía salvarse del pecado, de la condenación y por supuesto de las influencias del diablo. Nadie podía hacerlo. A lo más que llegaban, como menciona el capítulo 16 de Lucas, en el rico y Lázaro, a lo más que llegaban es a tener esa espera, a tener ese entretanto, para mientras que se cumpla la promesa del Señor, pues recordemos que Abraham estaba ahí, estaba en el seno de Abraham, estaba en ese lugar que no era el cielo. Entonces, estaban en un entretanto, es a lo más que podían llegar. ¿Por qué? Porque estaban esperando la justificación y solamente Cristo trajo esa justificación. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros ya fuimos liberados de ese nuestro Egipto, de esa nuestra esclavitud, de esclavitud que es mucho peor que la esclavitud que tenían los israelitas en ese entonces. Una esclavitud de pecado, una esclavitud de condenación, una esclavitud de desobediencia, una esclavitud de rebelión. Esa era nuestra naturaleza, así que tenemos que nosotros compararnos o hacernos semejantes a ese Israel que sale
que es liberado por Dios, que es a través de milagros de Dios, que sale, por supuesto, lo cual es bueno y lo cual es maravilloso y glorioso, por supuesto, fueron los portentos de Dios. Y el rescate que da el Señor Jesucristo por nosotros, por supuesto que es un portento. Incluso cuando Él muere, pues tiembla la tierra, se oscurece la tierra y diferentes cosas pasaron. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía tenemos este caminar. Y ese es el llamado de atención que hace el apóstol. Todavía tenemos este caminar en Cristo. Y en este caminar lo que vamos a ver es tentaciones, lo que vamos a ver son conflictos, lo que vamos a ver es, ¿será que extraño mi vida pasada? ¿Será que mi vida pasada es más importante? ¿Lo que tenía antes es más importante que lo que tengo ahora en Cristo? Pues para muchos israelitas eso fue cierto. Pero ya habían sido liberados, ya habían salido de Egipto. Entonces, ¿qué sucedió? Por eso es que vienen muchas ejecuciones y muchos problemas. El apóstol Pablo lo recuerda. Así que mejor entremos de una vez a los pasajes. Capítulo 10, versículo 1, 1 Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué está hablando acá? Pues precisamente de la historia de Israel. Todos pasaron, todos estuvieron bajo la nube. Esta era la nube que les hacía sombra en medio del sol, en medio de del sol del desierto, y estaban bajo esa nube y todos pasaron el mar. ¿Cuál es el mar? El mar Rojo. Es en ese momento. De hecho, más adelante menciona que ahí fueron bautizados también. El apóstol utiliza esto para compararnos a nosotros y es muy importante. Probablemente muchas de sus predicaciones fueron así y sería bueno verlo de esa manera. Recuerden que la Biblia de aquel entonces era precisamente el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo las cartas de Pablo y muchos de los evangelios ni siquiera estaban. Entonces, es muy importante esto, porque me hace pensar en este momento de que el apóstol Pablo utilizaba mucho esto, es como una forma en la cual él predicaba y él daba sus predicaciones, tomando ejemplos y formas y situaciones del Antiguo Testamento precisamente eh, y para hacerles entender, obviamente, a sus oyentes en ese momento cómo fue la situación del rescate nuestro en Cristo Jesús. Entonces todos pasaron el mar. Aquí está hablando de los antepasados. Aquí está hablando de los israelitas, aproximadamente 2 millones que salieron de Egipto. Recordemos que hubo mucha muerte en esta situación y lo vamos a ver. El apóstol Pablo va a señalar bastante de esta muerte también. Incluso no es cuestión de que murieron 20.000 o 30.000 o 14.000, sino que es cuestión de que se murieron todos, menos Josué y Caleb. Fueron los únicos de los que salieron de Egipto. Fueron los únicos que llegaron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Fueron los únicos. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó entonces con el pueblo? ¿Menguó? ¿Se hizo más pequeño? No. Los hijos crecieron, los hijos se fortalecieron ahí en el desierto, comiendo el maná, ahí en esa instrucción de fe que tuvo el Señor con ellos, mientras, pues sí, la sentencia era de que sus padres fallecieran. Ninguno de sus padres iba a la tierra prometida, sino solamente Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés logró llegar a la tierra prometida, como bien sabemos la historia. Entonces, estos eran los israelitas que salían, estos son los israelitas que estaban bajo la nube y estos son los israelitas que más adelante menciona que fueron bautizados al pasar en el desierto. Hace estas comparaciones, es muy importante, porque el apóstol Pablo lo que está queriendo hacer es reflejar nuestra vida. Ahora nosotros, como creyentes, al venir a Cristo, nosotros es como que salimos de Egipto. Ahora nosotros somos quienes salimos de Egipto, solo que es ese Egipto de condenación, es ese Egipto de esclavitud hacia el pecado. El Señor Jesucristo menciona quién es esclavo, y pues aquel que lo domina y habla que somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque nos domina precisamente el pecado. Entonces, de eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo, está haciendo una comparación y nos está exhortando a que veamos nuestra vida aquí en esta tierra de esa manera. Es cierto, y lo aclaro de una vez, tenemos que tener seguridad en la salvación, por supuesto, y eso es parte de la fe. La fe básicamente significa descansar en Dios. Yo confío en Dios, yo descanso en Dios y Él tiene toda la razón y Él sabe lo que va a hacer de mi vida. Entonces, básicamente eso es fe. Entonces, el apóstol Pablo no nos está mandando a dudar, sino que nos está mandando a reflexionar y a comparar nuestra vida con esa situación en Israel para que no nos confiemos. Van a venir conflictos.
van a venir problemas, van a venir situaciones en las cuales incluso probablemente irritemos y molestemos al Señor. Y entonces el Señor tiene que disciplinarnos. La disciplina es algo bíblico y es algo que pasa en el Nuevo Testamento perfectamente. El punto es, y esto es lo verdaderamente bíblico, capítulo 12 de Hebreos, la disciplina la da Dios. La disciplina no es del pastor, la disciplina no la dan los diáconos, la disciplina no lo da el consejo de ancianos, la disciplina la da Dios. Capítulo 12 de Hebreos, ahí lo pueden ver. Obviamente no nos alcanza el tiempo para ver todos estos pasajes, pero sí les recomiendo que ustedes lo vean. ¿Qué parte del pasaje 12? Mejor le hablo todo. Básicamente todo habla sobre el pecado, sobre el castigo, que nos cuidemos, etcétera, etcétera. El apóstol está usando entonces esta imagen del pueblo de Israel. Ellos fueron los que salieron de Egipto, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Está haciendo como una comparación, nuevamente lo digo. Ellos fueron bautizados en el mar, nosotros somos bautizados en el agua. Y que de hecho ahí también aparece la palabra bautizo o baptizo, que significa sumergidos, ¿no? Entonces esto también nos da una imagen de cómo es el bautismo. Es por aspersión, es nada más echar un poco de agua o algo así, o echar agua bendita o echar aceite. No, es estar sumergidos. De la misma manera como Moisés y como el pueblo fueron y entraron al fondo del mar, es cierto que caminando en seco, pero eso es un bautismo. Ahí fueron bautizados ellos. En la nube y en el mar, nosotros iniciamos nuestra vida cristiana ¿con qué? Precisamente con el bautizo. Lo dice el Señor Jesucristo claramente. Y así es como lo vemos en la Biblia, en los diferentes bautizos. Creed y bautícese cada uno. Lo dice el apóstol Pedro también. Inmediatamente bautícense. Ahora, y por supuesto, nosotros lo que hacemos al estudiar, al conocer, al entender cómo está esta persona que acaba de creer en Cristo para ver su bautizo, es para asegurarnos que su fe sea segura, para que su fe sea consciente, afirmar la verdad de la salvación en Cristo. Es eso nada más. No se explica mayor doctrina, de hecho al principio, al principio de dar el bautizo. ¿Por qué? Porque entendemos que ese es el principio, entendemos que esa es la ordenanza o la señal. De la misma manera como Moisés y el pueblo fueron bautizados, perdón, en el Mar Rojo, con este gran portento que hizo Dios precisamente con el pueblo y que después con esto destruyó a los egipcios, quienes los estaban persiguiendo. De la misma manera, nosotros como creyentes iniciamos nuestra vida en Cristo a través del bautismo. Entonces el apóstol Pablo está haciendo una comparación. Así como a ellos les pasó, a nosotros también nos ha de pasar. Así que el apóstol da una advertencia. Sigamos, versículo 3. Estamos versículo 3. 1 Corintios 10, 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es? El maná. Es el maná. ¿Se recuerdan qué significa maná? Maná significa que es esto. Ese es el nombre. ¿Qué es esto? Cuando los israelitas salieron de sus tiendas y vieron el maná ahí disperso en la tierra, dijeron, ¿qué es esto? Y entonces por eso le pusieron maná. Entonces, ese es el pan que descendió del cielo. Es una comparación y es una figura también muy utilizada. En la Biblia se utiliza mucho esto y es por eso que hay que tener mucho cuidado. Hay quienes toman los símbolos y de forma literal, hay quienes hacen diferentes percepciones o interpretaciones acerca de estos símbolos, así que es mejor que nos quedemos con la simbología dada por Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, y precisamente hablando sobre esto, sobre el maná, son imágenes y precisamente son imágenes de Cristo Jesús. El maná, el pan vivo que descendió del cielo, el pan dado por Dios a los israelitas ahí en ese desierto, que los mantuvo, que los sostuvo y que los fortaleció, porque el pueblo se fortaleció, se volvió guerrero, ya no eran esclavos, se volvió guerrero y tenían orden de lucha precisamente para ya después entrar a la tierra prometida y fueron suficientemente capaces de luchar y batallar. Gracias a qué alimento? Al maná. Gracias, Almaná. Entonces, es donde se menciona para que sepas y para que veas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí es que surgen precisamente esos pasajes. Por cierto, vale la pena.
Solamente hacer un paréntesis en donde ya los teólogos actuales en sus escritos dicen que esto del maná no es propiamente un milagro, sino que es algo que naturalmente viene en el desierto y que los beduinos saben muy bien cómo utilizar esto para su comida. Estoy hablando de teólogos evangélicos, por cierto. Teólogos evangélicos que también son comentaristas bíblicos y ellos mencionan esto, básicamente ya negando, eh, literalmente así, negando los milagros de Dios. Son teólogos que escriben libros y que se estudian en los seminarios. ¿No? Les comento, como paréntesis. Bien, comieron el mismo, y todos comieron el mismo alimento espiritual, estamos versículo 3 ahora 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual, que bebían de la roca, porque bebían de la roca espiritual que le seguía, y la roca era Cristo. Aquí entonces ya sale un poquito de la imagen, sale un poquito de la señal. En realidad la señal, esa roca que brotó agua, es la peña de Oreb. No, es la peña de Oreb. ¿Se recuerdan? Y brotó un río. Es lo que mencionan los salmos. Un río fue lo que brotó de ahí. Estaba esperando un río precisamente a los israelitas. En ese momento el Señor lo había provocado todo, lo había permitido todo y brotó este gran río precisamente para saciar a los israelitas. Esa roca obviamente no le siguió, esa roca no iba detrás de ellos. Entonces el apóstol se aparta un poquito de la imagen y entonces dice, no, pero la verdadera roca es Cristo que siempre está con nosotros, no es en un lugar en donde está nada más, sino siempre está con nosotros y Él también nos da esa agua de beber. Cristo Jesús es entonces ese pan que nos alimenta, que nos nutre, que nos fortalece y Él es esa agua viva que también nos da fortaleza espiritual en medio de la sequía. Muy interesante todo esto. Versículo 4. Él es el poder, Él es el sustento espiritual, Él es las capacidades espirituales que recibimos. Para Él es la gloria, para Él es la honra. Entonces Dios nos ha dado y nos provee todo lo necesario. Ahora, tomen en cuenta que estamos en medio también del desierto. Estamos en el desierto, ¿por qué? Porque todavía no hemos llegado a nuestra tierra prometida. Nuestra tierra prometida viene después. Esta no es nuestra tierra prometida. Aquí recibimos bendiciones de Dios, por supuesto, y son buenas. Aquí recibimos diferentes cosas de Dios y vemos diferentes cosas de Dios, entre ellas lo más importante es servir a Dios, honrar a Dios, serle fieles a Dios. Y es una prueba. Tomen en cuenta eso, que esta vida ahora para los creyentes es una prueba. No, es cierto, sí tenemos que disfrutarla, es cierto que tenemos que prosperar, crecer, buscar la felicidad, diferentes cosas y procurar el bien de de nuestra familia, pero es una prueba. Es una prueba de la misma manera como Israel estaba en esa prueba en el desierto. Y el Señor los probó una vez, y el Señor los probó otra vez, y el Señor los probó otra vez. Esta prueba, por supuesto, que acarreó muchísimos, trajo muchos muertos para el pueblo de Israel, pues así era, y de todas maneras la sentencia ya estaba dada. No voy a entrar a eso, porque es un poco grande, pero em, al estar en un desierto, irremediablemente siempre viene la tentación. Y es a eso a lo que nos llama el apóstol Pablo, que tengamos cuidado. Es cierto que hemos salido de Egipto, de nuestro Egipto espiritual, de esa nuestra condenación eterna, que sí, era nuestra condenación eterna, y el Señor nos ha librado de todas esas cosas, nos ha librado de la cadena, de, de la propia justicia que nosotros no podíamos alcanzar y solamente en Cristo la podemos alcanzar. Es Él nuestra justicia, Él nos ha vestido justicia, Él se quitó su justicia para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Y en todas estas cosas estamos seguros, en todas estas cosas estamos confiados, por supuesto. No tenemos que pagar más justicia, no tenemos que hacer números para la salvación. No tenemos que alcanzar ninguna cosa, pero estamos en un desierto. Es el desierto de esta tierra en donde todavía el diablo viene con sus tentaciones a querer atacarnos. Es ese el llamado de atención que nos hace el apóstol Pablo, que no nos confiemos. De hecho, más adelante es un pasaje bien famoso. El que crea estar firme, mire que no caiga.
Lo menciona más adelante y lo vamos a leer. Y es de eso de lo que está hablando el apóstol Pablo. Todavía estamos en una peregrinación, todavía estamos, no hemos llegado a nuestro destino, todavía estamos en un viaje y en ese viaje hay muchas luchas, hay muchos conflictos. ¿Y qué mejor forma para hablar sobre ese viaje que utilizar al pueblo de Israel, como decía al principio? No en cualquier momento del pueblo, sino en ese momento especial en donde salen de Egipto precisamente hasta llegar a la tierra prometida. Ahora, algo muy importante, y yo les recomiendo que vuelvan a leer Éxodo, que regresen a leer Éxodo, que lean números, ahí hay mucha historia. En Levíticos, más o menos, ahí hay más que nada sacrificios, pero hay mucha historia en números. Deuteronomio, por supuesto que es muy bueno, es un libro excelente, pero ya es cuando los israelitas están ahí, a la puerta, están a la puerta de la tierra prometida. ¿Por qué llamo la atención a esto? Porque el Señor toma este momento para hacer una imagen para todos los creyentes. Y cuando digo todos los creyentes, estoy hablando del pueblo judío en aquel entonces, perdón, el pueblo de Israel en aquel entonces, del tiempo de David, del tiempo de Ezequías, del tiempo de Daniel, del tiempo de todos, para todos los apóstoles, para la iglesia más adelante. Es decir, ahí está haciendo un símbolo. Se dan cuenta que aquí no es un estándar en cómo Dios trata a todos, sino que está haciendo una imagen. Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Dios trató al pueblo de Israel en ese momento, desde que salió de la tierra de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida, ese, ese tiempo, esos eventos, Dios los trata para ser un ejemplo, no para ser un estándar como Dios va a tratar a todos todo el tiempo. Entonces sigue siendo un ejemplo para nosotros y un ejemplo muy importante. Lo menciona Pablo y como decía al principio, también lo menciona el escritor de Hebreos y menciona bastante. Él menciona, todavía tenemos un reposo al cual entrar. Entonces, por eso, no decaigamos y no caigamos en el pecado de los israelitas. Y empieza a hacer cierta descripción precisamente de estos eventos. Entonces, este es un momento importantísimo. Es importantísimo. Es como el estándar de cómo es Dios y de cómo va a tratar a su pueblo y qué es lo que debe hacer su pueblo. Entonces, sí, pero yo no estoy en un desierto, es irrelevante. De todas maneras, está en el desierto del mundo y en el desierto del mundo hay muchísimas tentaciones y usted ha sido librado de ese Egipto. Es cierto que no era esclavo o esclava, pero ha sido liberado de ese lugar, que es mucho peor que cualquier esclavitud en este mundo. Es el lugar de la esclavitud al pecado, el servicio al pecado, el servicio al diablo, el servicio a la maldad y por supuesto la ruina de la condenación. De ahí nos sacó el Señor Jesucristo. Entonces, el estándar es ese, el estándar es lo que Dios hizo con Israel en ese momento, en ese espacio de tiempo. Eh, los israelitas, por supuesto, no entendieron eso y cuando llegaron a la tierra prometida, entonces se dedicaron a estar eh, como que ya llegamos, no hay problema, ya no hagamos nada, ya esto no importa para nada, pero el estándar es ese, siempre el estándar es el mismo. Y lo que tendrían que haber hecho es seguir aplicando ese momento, por así decirlo, las situaciones, qué es lo que pasa, cuál es el trato de Dios, el temor de Dios, eso seguirlo aplicando a su vida. Ahora, el caso es que el Señor nos trata, perdón, el apóstol nos trata de señalar la misma imagen, hablando de ese estándar que Dios se lo dio a todos los creyentes de ahí en adelante, para que nosotros también lo veamos. Y lo dice claramente más adelante. Entonces, nosotros hemos recibido esa bebida espiritual. A los israelitas fue la peña de Oreb, pero nosotros es Cristo. Es Cristo que trae la verdadera agua. Es Cristo el verdadero pan de Dios, literalmente que descendió del cielo. Y esto habla mucho también de la cena del Señor.
Esto habla precisamente también de la cena del Señor. Entonces nosotros, al participar de ese pan espiritual, estamos participando de lo que Dios está haciendo en la vida de los creyentes, de los que se someten a Cristo, de los que se acercan a Cristo. Entonces Dios va a tratar nuestras vidas de la misma manera o con la misma imagen como Dios trató a los israelitas en aquel entonces. Ahora, por supuesto, que todo ha ido cambiando en el sentido de que ahora nosotros tenemos la gracia. Tenemos la gracia, pero ¿cuáles son los tratos de Dios hacia nosotros, los creyentes, que pecamos, por ejemplo? Esa sería una duda. Para muchos creyentes, el pecado, como ya fue cancelado, ya se pagó, entonces sigamos pecando, no hay ningún problema. Para los creyentes, para muchos creyentes, perdón, no hay problema con, ni siquiera sé si esto es pecado o no, no me importa. ¿Cuáles son los preceptos de Dios? ¿Qué es lo que Dios decide? Y con los preceptos de Dios no me refiero a la ley de Moisés, me refiero a toda la Biblia, principalmente a lo que dice el Señor Jesucristo, que de hecho es la ley, los profetas y todo, todo lo que dijeron los apóstoles. Entonces, los creyentes se preocupan de los mandatos del Señor Jesús. Nuevamente, los creyentes toman aquello del descanso, aquello de ya tengo la salvación como, eh, no importa, no tengo que preocuparme de nada. No tengo que hacer mayor cosa. Y es esa la amonestación que hace el apóstol Pablo acá, usando precisamente esa imagen. Entonces, ¿tenemos una ley? Sí, es la ley de Cristo. Eso es lo que tenemos que seguir. ¿Tenemos un alimento, así como el maná? Sí, es Cristo. ¿Tenemos una bebida espiritual, así como la peña de Oreb? Sí, es Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo es que quiere que tengamos conciencia de eso. ¿Por qué? Porque estamos en un desierto. Todavía. No sabemos cuánto tiempo va a ser hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Entonces ahí termina nuestro peregrinar, nuestro viaje, nuestra espera y también es nuestra lucha, porque es un tiempo de lucha. Para los israelitas fue bien duro, bien difícil. Para Moisés fue duro, durísimo. Para Aarón como sacerdote, el interceder, el ponerse en la brecha para que Dios no ejecutara al pueblo. Fue bastante difícil. Dios da esto como ejemplo. Terminamos el 4 versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Entonces, Dios sacó a todo el pueblo de Israel. Dios les dio del maná. Dios los bautizó. Tomen en cuenta eso. Dios los bautizó. ¿Qué es lo que menciona el versículo 2? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Por eso hace esa comparación. Entonces, Dios los bautizó. Pero ¿qué pasa? De los más no se agradó a Dios. Lo que quiere decir ahí, Dios no se agradó de la mayoría. Eso es lo que quiere decir ahí, versículo 5. Dios no se agradó de la mayoría, de la mayoría. Les dio la libertad, les dio la salvación, eh, les dio ese pan especial, celestial, precioso de Dios. Les dio el agua a beber que Él había preparado, especial. Y hace todas estas comparaciones con Cristo para que a nosotros nos haga reflexionar. Pero de la mayoría que había sacado, Dios no se agradó. ¿Será lo mismo con Cristo? Ahora, Dios no se agradó de la mayoría, por lo cual quedaron postrados. ¿Cuál es la mayoría? Al final, ya lo sabemos, toda la generación excepto dos, Josué y Caleb. Nada más, fueron los únicos. De ahí todos los demás, porque menciona ahí que que se quedaron postrados en el desierto. ¿Quiénes se quedaron postrados en el desierto? Todos menos Josué y Caleb. De la mayoría, Dios no se agradó. Por eso, viene a llamarnos la atención a nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros con todas las bendiciones que Dios nos da? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con todo lo que Dios hace por nosotros? Y con esto no quiero decir que no estamos haciendo nada, sino que tenemos que reflexionar, porque estamos en ese desierto, así como los israelitas, y hay tentaciones. Y esas tentaciones, bueno, van desde pecar, la idolatría y cosas terribles, por supuesto, la fornicación también, el apóstol Pablo lo menciona, hasta jugar, por ejemplo, jugar. Pero claro, aquí el apóstol Pablo no habla de jugar en un sentido de jugar como juegan un niño, aunque el término de eso se trata. Sabemos que se levantaron a jugar, a fornicar, como también se menciona en otro pasaje, que en realidad lo que hicieron fue fornicar y por supuesto la idolatría. Es decir, se divirtieron, se sintieron ya libres, se sintieron sin obligación y entonces se pusieron a ofender a Dios. Bueno, lo vamos a ver
De la mayoría, Dios no se agradó. Aunque los había sacado, aunque los había librado, todavía tenemos que estar pendientes nosotros, cuidarnos en esta vida si estamos agradando a Dios. Es básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. El cristiano inicia su caminar en la fe y su principio siempre es bueno, por así decirlo. Ahora, muchos cristianos han caído en las tentaciones, porque es ese mismo caminar de esos 40 años. Han caído en las tentaciones y se han desviado. Se han desviado de tal grado, la Iglesia Católica viene de ahí. Es muy importante. Más adelante va a hablar precisamente sobre la idolatría y lo mejor es que lo tomemos de la Iglesia Católica directamente. La Iglesia Católica viene de ahí. Es un cristianismo bueno, sencillo, correcto, por así. Pero fueron añadiendo y fueron añadiendo falsas doctrinas. La religión de los testigos de Jehová, la misma historia. Los mormones es básicamente la misma historia. José Smith era cristiano, venía de un hogar cristiano, pero él era masón, entonces empezó a meter todas esas falsedades masónicas y él reveló los secretos y eso es básicamente la religión mormona. Él hizo ese menjurje entre supuestamente cosas del Antiguo Testamento con la religión masónica, que prácticamente sí es una religión, en sí no, pero sí hay que clasificarla como religión. Y, y de ahí surgió los mormones. El Islam, la mamá de Mahoma era católica. Entonces, ¿qué pasa? Conocer este principio. Es por desconocer este principio en el cual somos salvos, sí. Ya hemos sido rescatados, sí. Ya tenemos la salvación y la seguridad de la salvación, sí. Pero estamos caminando todavía en ese desierto y en ese desierto hay muchas tentaciones. Y en ese desierto, como menciona acá el apóstol Pablo, estaban los fieles que seguían a Dios y le obedecían y le servían, y la mayoría enojó a Dios y molestó a Dios. Podríamos decir que entre los mismos creyentes hay quienes pues dejan de ser creyentes, así como lo acabo de mencionar con estas religiones. Claro, sabemos qué pasa ahí. Lo que pasa ahí es que el Espíritu Santo nunca estuvo en ellos. Pero el problema y el conflicto con esto es que tal vez sí tuvieron fe al principio. No una fe perfecta, no una fe plena, porque entonces habría venido el Espíritu Santo. Pero tuvieron sinceridad, querían encontrarse en Dios. Pero ¿qué pasa? Cayeron en tentación, cayeron en tentación, cayeron en diferentes cosas, como menciona acá el apóstol Pablo, sea idolatría, murmuraciones, lascivia, perversidades y diferentes cosas. ¿Y qué pasa? Eso empieza a lastimar el camino. Y de eso habla bastante también el capítulo 12 de Hebreos. Yo les recomiendo también que lo lean, el capítulo 12 de Hebreos. Es importantísimo, muy, muy importante. Y cuando dice el apóstol Pablo que el que piensa estar firme, mire que no caiga, a lo que el apóstol Pablo se refiere es nada más que tengamos cuidado, que todavía no ha terminado nuestra lucha y nuestro conflicto. De hecho, nuestro conflicto empezó el día que nos convertimos a Cristo. Ahí empieza nuestra lucha. Ahí empieza nuestro cuidado. Ahí empieza el cuidar nuestros pasos. Y que no caigamos, así como cayeron estos, como cayeron los israelitas, en diferentes problemas, en diferentes tentaciones y por supuesto en diferentes pecados. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Ahí sí se aplican esos pasajes muy importantes. Dios es fuego consumidor, Dios es quien disciplina, Dios es el quien da la retribución. Cuando veamos un error, una falla en alguna denominación, en alguna iglesia, en alguna persona, en alguna familia, seamos perspicaces, hay que ser sagaces, hay que interesarse y hay que oír bastante porque de seguro hay más errores. Y de seguro van a encontrar más errores. Y ese error viene de otro lado y ese error tiene su raíz en otra cosa y así. Cosas que no se han curado, cosas que no se han sanado. Por eso también el símbolo de, el desierto. El estar en el desierto es un símbolo de encontrarse, estar ahí a solas con Dios y encontrarse para que Él trabaje con nuestro corazón.
Y ese es un símbolo muy importante. Por eso es que la Biblia misma nos habla de que no seamos como glotones, que no se trata solo de disfrutar la vida. Es bueno hacerlo, es importante hacerlo, pero ¿de qué se trata mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy logrando? Y por supuesto, sabemos de cosas más claras, los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo estoy con los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo estoy con el llamamiento de Dios? Bueno, el cierto es importantísimo para que eso se llegue a dar. Tomen en cuenta eso. Es decir, para que Dios me dé de su poder, para que Dios me dé su llamamiento, para que Dios me revele cuál es mi misión, yo necesito estar en ese desierto y caminar correctamente ese desierto. Vamos a ver la salida, vamos a ver el final, pero esa es la situación de cada persona cristiana. Cada persona que se pronuncia por Cristo, en ese instante esa persona inicia su desierto, ¿no? Por así decirlo. Es decir, su caminar con Dios de la mano, con Dios como el que le provee, con Dios como el que le enseña, con Dios como el que le cuida, pero va a tener conflictos, va a tener tentaciones. Es un camino de prueba, es un camino de prueba precisamente por el bien y todo el provecho y toda la riqueza que Dios va a dar. Un pasaje muy importante que habla sobre esto y es precisamente Dios hablando. Y está en Deuteronomio donde dice Dios, Dios te trajo por todo este desierto. Dios le está hablando al pueblo de Israel, Dios te trajo por todo este desierto. Y tuviste todos estos problemas y tuviste todos estos conflictos. ¿Pero por qué? Porque a la postre te iría bien.